El Salmo 53 es un cántico atribuido al rey David y se considera una repetición o variante del Salmo 14. En él se expresa con fuerza la necedad del ser humano que vive como si Dios no existiera. Abre con una de las frases más impactantes de la Biblia: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta afirmación revela no solo la incredulidad, sino también la corrupción moral y espiritual que acompaña a quienes rechazan la verdad divina. Este salmo no es simplemente una crítica a los incrédulos, sino un espejo que nos invita a reflexionar sobre la condición humana sin la gracia de Dios. Nos recuerda que toda la humanidad está inclinada al pecado y que ninguno puede justificarse por sí mismo. En este sentido, el Salmo 53 anticipa la enseñanza paulina en Romanos 3: no hay justo, ni aun uno. Al mismo tiempo, el Salmo termina con una nota de esperanza, una súplica por la salvación que vendrá de Sión. Aquí se vislumbra la promesa de redención que se cumplirá plenamente en Jesucristo, el Salvador que trae liberación a su pueblo. Por lo tanto, el Salmo 53 nos enseña dos grandes lecciones: primero, que el pecado y la incredulidad ciegan al ser humano, y segundo, que la verdadera salvación no procede de nosotros mismos, sino del Señor que viene en rescate de su pueblo. ¿Qué afirma el versículo inicial del Salmo 53? El Salmo comienza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí se presenta al necio no solo como alguien falto de inteligencia, sino como aquel que rechaza deliberadamente a Dios en su vida. Esta necedad es espiritual y moral, no simplemente intelectual, pues vivir como si Dios no existiera lleva a la corrupción y al pecado. ¿Por qué se califica de necio al que niega a Dios? Porque la negación de Dios no se basa en una falta de pruebas de su existencia, sino en una resistencia del corazón. La verdadera necedad consiste en rechazar la sabiduría divina y preferir vivir según los deseos carnales. Proverbios 1:7 afirma: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué relación tiene el Salmo 53 con el Salmo 14? El Salmo 53 es prácticamente una repetición del Salmo 14, con algunas diferencias de estilo y vocabulario. Esto muestra que la enseñanza era tan importante que debía ser recordada nuevamente: la universalidad del pecado y la necesidad de salvación. ¿Cómo describe el Salmo la condición de la humanidad? Dice que todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Esta es una afirmación radical: sin la intervención de Dios, la humanidad entera está bajo el poder del pecado. No se trata de que nadie haga actos buenos en un sentido humano, sino que nadie puede alcanzar la justicia perfecta que Dios demanda. ¿Cómo utiliza el apóstol Pablo este salmo en el Nuevo Testamento? En Romanos 3, Pablo cita directamente la enseñanza de este salmo para demostrar que toda la humanidad, judíos y gentiles, está bajo pecado. Así prepara el terreno para presentar la justificación por la fe en Jesucristo. ¿Qué significa que Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres? El versículo 2 dice que Dios observa desde lo alto buscando si hay alguien que le busque y entienda. Esto refleja la omnisciencia divina: el Señor conoce los corazones y las intenciones, nada le es oculto. Su mirada revela la realidad de la humanidad, todos apartados. ¿Qué implicación tiene que todos se desviaron? Implica que el pecado no es un problema de algunos, sino de todos. Cada ser humano, por naturaleza, tiende a alejarse de Dios. Esto subraya la necesidad universal de un Salvador. ¿Qué papel juega la corrupción moral en este salmo? La corrupción no es solo externa a acciones malas, sino interna a pensamientos y deseos. El salmo muestra que la raíz del pecado está en el corazón del hombre, lo cual solo puede ser transformado por Dios. ¿Por qué el salmo menciona la falta de justicia? Porque la justicia, en el sentido bíblico, significa vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Sin embargo, el pecado nos aparta de esa norma perfecta. El Salmo enfatiza que la justicia verdadera solo proviene de Dios. ¿Quiénes son los que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? Estos representan a los opresores, los malvados que persiguen y se aprovechan del pueblo de Dios. La imagen de comer pan refleja la naturalidad con la que destruyen a otros, sin conciencia de su maldad. ¿Qué significa que los malvados no invocan a Dios? Invocar a Dios implica reconocer su soberanía y depender de Él. Al no hacerlo, los impíos viven en autosuficiencia y rebeldía, lo que los lleva más y más hacia la corrupción espiritual. ¿Cómo describe el Salmo la consecuencia de esta vida sin Dios?
Dice que los necios serán presa de gran temor, aún sin razón aparente, porque la ausencia de Dios deja al alma insegura y sin fundamento. El pecado siempre conduce al miedo, la vergüenza y la ruina. ¿Qué esperanza se presenta al final del Salmo? El Salmo concluye con una súplica: «Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel». Esta esperanza apunta a una intervención divina que traiga restauración y libertad al pueblo. ¿Cómo se relaciona esta esperanza con Jesucristo? Cristo es la respuesta a la súplica final. Él vino de Israel de Sión para traer la salvación no solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad. Su sacrificio en la cruz es la solución definitiva al problema del pecado descrito en el Salmo. ¿Qué enseñanza práctica deja este Salmo para el creyente? Que no debe confiar en su propia justicia, sino depender totalmente de la gracia de Dios. El Salmo nos llama a reconocer nuestra condición y buscar en Cristo la redención. ¿Cómo nos previene el Salmo del peligro de la autosuficiencia espiritual? Al mostrarnos que no hay quien haga lo bueno, nos recuerda que aún los mejores esfuerzos humanos no alcanzan la santidad de Dios. Esto destruye el orgullo religioso y nos lleva a la humildad. ¿Qué mensaje tiene este Salmo para los incrédulos? Que negar a Dios no los libera, sino que los esclaviza más al pecado. Su necedad trae consecuencias de corrupción, injusticia y temor. Solo reconociendo a Dios pueden hallar verdadera vida. ¿Cómo se puede aplicar este salmo en la oración personal? Podemos usarlo para confesar nuestra necesidad de Dios, pedirle que nos guarde de la incredulidad y agradecerle por la salvación en Cristo. Es un llamado a clamar por la redención que Él nos ofrece. ¿Qué relación hay entre la corrupción del hombre y la misericordia de Dios? El Salmo muestra la total incapacidad humana, pero a la vez insinúa la fidelidad de Dios al prometer salvación. Cuanto más profunda es la condición del pecado, más gloriosa aparece la misericordia de Dios. ¿Cómo puede el Salmo 53 fortalecer la fe del creyente? Al recordarnos que, aunque el mundo viva en incredulidad, Dios ha provisto salvación en Cristo. El creyente puede estar seguro de que no se basa en sus fuerzas, sino en la gracia de Dios que transforma y restaura. Oh Dios eterno y soberano, en esta hora me acerco a ti con un corazón humilde y reverente, reconociendo que tú eres el Señor de los cielos y de la tierra. Tú miras desde lo alto y conoces la condición de los hombres, sabes lo que hay en lo profundo de cada corazón, y nada está oculto a tu mirada. En tu palabra me recuerdas que el necio dice en su corazón, no hay Dios, y al meditar en el Salmo 53, veo reflejada la fragilidad y corrupción de la humanidad sin tu gracia. Señor, reconozco que sin ti, también mi vida estaría perdida, vacía y esclavizada al pecado. Por eso me humillo delante de ti, confesando que mi única esperanza eres tú, mi Salvador y mi Redentor. Padre, tu palabra declara que todos se han corrompido, que no hay quien haga lo bueno, que no hay justo ni aun uno. Hoy levanto mi voz reconociendo que yo mismo he fallado, que mis fuerzas no bastan, que mis obras no me salvan, y que necesito tu perdón cada día. Gracias por mostrarme, a través de este salmo, la realidad del pecado, pero también la grandeza de tu misericordia. Si tú no hubieras intervenido en mi vida, yo estaría perdido como aquel que no invoca tu nombre. Pero me alcanzaste con tu amor, me rescataste con la sangre preciosa de Cristo, y me diste una nueva identidad como hijo tuyo. Señor, al ver este mundo que te niega y vive como si tú no existieras, mi corazón se duele. Veo hombres y mujeres que buscan placer, poder y vanidad, pero se olvidan del Creador. Te pido misericordia para esta generación. Abre los ojos de los necios, toca sus corazones, hazles ver que vivir sin ti es caminar en tinieblas y en camino de muerte. Que este salmo sea una advertencia para los incrédulos, pero también un recordatorio para tu iglesia de que debemos depender de ti en todo. Oh Dios, no permitas que mi corazón caiga en la insensatez de olvidar tu nombre. Hazme siempre consciente de tu presencia, porque tú eres real, tú eres el Dios vivo, y yo no puedo vivir sin ti. Padre amado, en el Salmo también leo que los malvados devoran a tu pueblo como si comieran pan. Así muchas veces sentimos la presión del enemigo, las burlas de quienes no creen, la persecución y la oposición de un mundo que se resiste a tu verdad. Pero en medio de todo, tú eres nuestro refugio y fortaleza. Tú guardas a los que son tuyos y no nos dejas avergonzados. Señor, en mi vida personal, protégeme de los ataques del enemigo, líbrame de las trampas del maligno, y afírmame en tu palabra para no desmayar. Que aunque los hombres quieran burlarse de mi fe, yo siga firme proclamando que tú eres Dios, que Jesucristo es Señor, y que la salvación proviene de ti. Señor,
El salmo termina con un clamor: «Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel». Esa súplica encuentra su respuesta en Cristo, tu Hijo amado, que vino a traer redención. Gracias porque en Jesús hallamos la respuesta al clamor de toda la humanidad. Él es la salvación que descendió de los cielos, el pan de vida que sacia nuestra hambre, la luz que ilumina nuestras tinieblas, el refugio seguro para nuestra alma. Hoy quiero levantar mi voz y decirte gracias, gracias porque tú enviaste a tu Hijo para salvarme a mí, que estaba perdido. Gracias porque en Cristo se cumple la esperanza de este salmo, y porque ahora puedo vivir confiado en que mi salvación no depende de mis méritos, sino de tu gracia infinita. Padre, te ruego que me guardes de la necedad espiritual. Que nunca mi corazón diga, no hay Dios. Al contrario, que cada latido de mi vida sea un testimonio de que tú eres real, de que tú vives y de que dependemos de ti. Enséñame a invocar tu nombre en cada momento, a buscarte en oración, a deleitarme en tu palabra y a caminar en obediencia. Que mis pensamientos, palabras y acciones reflejen que mi Dios reina sobre mí. Señor, oro también por tu iglesia. En medio de un mundo incrédulo, haznos luz en las tinieblas. Que seamos diferentes, que no nos conformemos a la corrupción del mundo, sino que vivamos en santidad, reflejando tu carácter. Levanta a hombres y mujeres de fe que proclamen que tú existes, que tú eres justo y que en ti hay salvación. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo que confronte al necio y atraiga a los que tienen hambre de verdad. Y finalmente, Padre, oro por mí mismo. Quita de mí toda autosuficiencia, todo orgullo, toda confianza en mis fuerzas. Hazme depender únicamente de tu gracia. Dame un corazón humilde, sensible a tu voz, dispuesto a obedecer. Haz que cada día yo recuerde que no hay justo, ni aun uno, y que mi justicia viene de Cristo, mi Salvador. Oh Señor, termino esta oración alabando tu nombre. Tú eres Dios eterno, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres mi refugio en la angustia, mi esperanza en la confusión, mi salvación en medio del pecado. Gracias porque en ti encuentro vida y perdón. Gracias porque tu palabra me recuerda mi necesidad de ti. Y gracias porque en Cristo tengo redención eterna. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto que el Salmo 53 nos recuerda la necedad de vivir como si Dios no existiera y nos muestra la triste realidad de la humanidad apartada de Él. Pero también nos enseña que, en medio de la corrupción y el pecado, hay una esperanza, la salvación que Dios prometió y que se cumplió en Jesucristo. Por eso, querido amigo, no pongas tu confianza en tus propias fuerzas ni en la sabiduría de este mundo. Reconoce tu necesidad de Dios y corre a los brazos de Cristo, porque solo en Él hay perdón, paz y vida eterna. Que esta reflexión nos impulse a vivir cada día con la certeza de que Dios está presente, que Él nos observa desde los cielos y que en su gracia hemos sido rescatados. No seamos como el necio que dice en su corazón, no hay Dios, sino como los sabios que confiesan con gozo, el Señor es mi Salvador. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien más y recuerda, la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios.